buenas tardes. Soy Silvana Specogna. En nombre del IASI y del mío propio, les doy la bienvenida al primer IASI webinar. Este primer encuentro se realiza con motivo de celebrarse el Día Panamericano de la Estadística el próximo 12 de mayo y el cumpleaños número 85 del IASI. El Instituto Interamericano de Estadística, IASI por sus siglas en inglés, tiene como objetivo promover el desarrollo de las actividades estadísticas en la región, para lo cual desarrolla seminarios, cursos y talleres. Las actividades tanto del IASI como de otras organizaciones que trabajan para este fin se informan en el boletín del IASI y en la página web. En el canal de YouTube del IASI se pueden volver a ver las grabaciones de las actividades desarrolladas por IASI desde el 2022 y podrán ver próximamente el video de esta actividad. Los invito a que visiten la página web y el canal de YouTube y por supuesto también los invito a que se afilien al IASI para ayudar a continuar con las actividades de capacitación y los espacios de reflexión como son por ejemplo los webinars. En esta celebración la conferencia es IPUMS, una mirada a una colaboración de datos global única y será presentada por la doctora Lara Cleveland y el doctor Rodrigo Lobatón, ambos investigadores de IPUMS de la Universidad de Minnesota. La doctora Lara Cleveland se desempeña desde hace más de 16 años en el proyecto IPUMS de la Universidad de Minnesota, donde ha desarrollado diferentes actividades y actualmente se desempeña como directora de proyectos internacionales. Es licenciada en Artes, Sociología y Antropología del Colegio Carleton y es doctorada de la Universidad de Minnesota. El doctor Rodrigo Lobatón Dávila también se desempeña en el proyecto IPUMS desde hace más de 15 años y actualmente es investigador senior. Es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, máster en Política Pública y doctorado de la Universidad de Minnesota. Bueno, los dejo con la doctora Lara Cleveland. Bueno, antes de empezar la presentación, Perdón, sí. simplemente, sí, solamente iba a mencionar que para la presentación del día de hoy pensamos que era útil empezar con un poco de los espacios comunes que tenemos entre IPUNS y el IASI y hablar un poco de la historia que tenemos juntos, que es lo que va a hacer la doctora Lara Cleveland, y luego yo voy a hacer una presentación más propiamente sobre la misión, los datos en IPUNS y las herramientas para los usuarios. Bueno, y sin más, yo lo paso a la doctora Cleveland. Gracias. Thank you. I hope, Rodrigo, maybe you can tell me if I'm showing the right screen. It looked great. Thank you. Okay, great. Well, it's an honor and a privilege to be here today. Thank you for inviting us. And thank you to my colleague Rodrigo for doing some translation so that I can have a small role to start us off today. Okay, I'm just gonna talk a little bit about the Yasi IPUMS history and synergies, where we've been, so that Rodrigo can talk more about what's happening these days at IPUMS. I expect that everyone here is quite familiar with Yassi's history, but I'm going to mention a few things about this history so that I can situate that along with what was happening with IPUMS and how our organizations came together. Y yo voy a traducir solamente algunas cosas de la presentación. Esperamos que todos estén familiarizados con el trabajo que hace IASI, pero es útil presentar un poco de la historia para poder saber cómo llegamos a esta intersección juntos en términos del trabajo que hace IPUMS. So we know that Yasi has a long history. I think it's almost time to say happy birthday. And Yasi really saved the Professional Statistical Association of the United States during World War II, and have continued to be leaders in official statistics coordination as the world entered the 1950 census round and beyond. They established the censuses of the Americas, which was coordination in collaboration with demographic and research professionals, with an ambitious task of doing a complete census of the Americas. Bueno, y el IASI tiene una larga historia, es casi momento de decir feliz cumpleaños IASI. Algún momento tuvo una participación clave para poder rescatar la producción de estadísticas oficiales en las Américas y todavía continúan siendo líderes en la producción de estadísticas oficiales. Y entre los antecedentes que quería mencionar la doctora Lara Cleveland es empezar por el esfuerzo de los censos de las Américas para poder recolectar datos en toda la región. And then
by establishing the Committee on Improvement of National Statistics. They really led the way within the UN for setting standards not only for census activities, but also for other demographic data collection, agricultural censuses, household surveys, etc. And CELADE grew out of IASI, which of course has done significant work over the decades, gradually integrating into UN ECLAC over the course of the decades between the 70s and the 90s, finally becoming the demographic unit within UN ECLAC. Y me perdonan si no hago Sorry. justicia a todo el contenido que nos está ofreciendo la doctora Cleveland. Con la creación de la Comisión para el Mejoramiento de las Estadísticas Oficiales, el IASI mostró el camino dentro de Naciones Unidas para poder establecer estándares internacionales. Además, el IASI fue clave en la formación del CELADE. El CELADE nació a partir del IASI y gradualmente se fue integrando con el brazo regional de Naciones Unidas, UN ECLAC. This is just a little a report from the 1949 meeting of the UN Statistical and Population Commissions detailing some of the incredible work that the Census of the Americas was going to undertake. I just thought it was a nice historical artifact since I'm coming from a project founded by historians. Y este es un artículo, un reporte de 1940 que relata el gran trabajo que se estaba haciendo, el esfuerzo con el Censo de las Américas. Parecía un antecedente relevante por cuanto la iniciativa de IPUNS está directamente relacionada con esfuerzos de historiadores. During the time that IASI and other organizations that they established were doing their work in the United States, the U.S. Census Bureau processed the first digital census on computers in 1960, and they released a sample of the microdata from the census. And you can, as these pictures are showing, that those data were distributed on 13 UNIVAC tapes or 18,000 punch cards if you wanted to use those data. Y mientras el IASI y otras organizaciones estaban haciendo todo este trabajo en Estados Unidos, se hizo el lanzamiento de la primera versión de Censo Digital en computadora en 1960 y la diseminación de la primera muestra del censo que fue distribuida en estas 13 cintas UNIVAC o 18,000 tarjetas perforadas. So this is Stephen Ruggles, who founded IPUMS in the 1980s, perhaps earlier as well. His research required that he work across many censuses. So he was working using data both from the early censuses, which were starting to be transcribed by a group of researchers, and from the contemporary censuses that were already digitized. Y este es Steve Ruggles, que es el fundador de IPUMS, que inició la iniciativa alrededor de 1990. Su investigación se extendía a lo largo de diferentes censos y conforme fue haciendo su trabajo requirió empezar a combinar algunos de los censos más antiguos junto con los censos que estaban en proceso de ser digitalizados, junto con los censos contemporáneos que ya existían en versión digital. These data from multiple decades had different variables, different questions, different response categories, and this is just a picture of code books from 8 different censuses with incompatible variable classifications. Y estos datos que se extendían a lo largo de muchas décadas venían a partir de cuestionarios que eran incompatibles, libros de códigos que eran incompatibles, y este es un ejemplo de algo de la documentación de todos estos datos que no tenían esa compatibilidad en el tiempo. So, for example, in 1900 census, relationship variable had 72 categories.
Y por ejemplo, en la primera muestra de 1900, la variable de la relación con el jefe del hogar tenía 72 categorías, 1940 had 23 categories. 23 categorías en 1940, 1980 had 20. Just different, just an illustration. y en 1980 20 categorías, y es simplemente una ilustración de lo diferente que eran las variables. So Ruggles and a team of researchers were using tables and computer code to harmonize variables across censuses in the 1980s. And he didn't think other researchers should have to repeat that work, possibly thousands of times over. Yep. Steven Ruggles y colaboradores usaban tablas y código de computadora para poder homologar los censos en la década de los 80, y tuvo la idea de que no era necesario que otros investigadores tuvieran que replicar ese gran esfuerzo. So in 1991, they proposed to the National Science Foundation the creation of IPUMS, which promised harmonized codes, consistent record layouts, integrated documentation without losing information. And this harmonized data enabled new research that had previously been difficult or impossible. Y en 1991 propone a la Academia Nacional de Ciencias la creación de IPUMS para que trabaje con las muestras de los censos que vemos en la pantalla, y de esa manera se obtengan códigos homologados, diseño de registros uniforme, documentación integrada sin pérdida de información, y que sea posible hacer nueva investigación que antes no era posible por la incompatibilidad de los datos en el tiempo. Before harmonization, it would have been very difficult to pull together this information about labor force participation over time. Y por ejemplo, antes de la homologación hubiera sido muy difícil poder juntar toda esta información para producir este gráfico de participación de la fuerza laboral a lo largo del tiempo, en la fuerza laboral. And it would have been impossible to look at this changing family living arrangements. And we're talking about historical demographers here, so this was of great interest to Ruggles. Y hubiera sido imposible poder observar, por ejemplo, a cambios a lo largo del tiempo en arreglos de convivencia, como los que vemos en el gráfico, y que eran de gran interés para un demógrafo historiador como Steve Ruggles. But also at the University of Minnesota was another professor of history, Robert McKay, who was doing research using census data in Latin America. He had did a lot of his own research in Latin America, and he went to Ruggles and said, "You should do this for the world." People thought he was crazy, but Ruggles said, "If you can get countries to agree, we'll write a grant." Y al mismo tiempo, en la Universidad de Minnesota teníamos a otro profesor de historia, Bob McKay, que estaba haciendo su propia investigación con datos de censos en Latinoamérica, y habló con Steve y le dijo que debería hacer esto para todos los censos del mundo, y todo el mundo pensó que era una idea disparatada, pero Steve le dijo a Bob que si podía hacer que los países estén de acuerdo en compartir sus datos, se podía escribir un grant, se podía escribir una propuesta de subvención para poder financiar este esfuerzo. So, fortunately for IPUMS, the National Science Foundation put out a call about understanding the human and social dynamics, and IPUMS was the only data infrastructure award among 64 applicants. We received the award. Our first data release included 4 censuses from Colombia and 4 from Mexico. I'll describe the rest in the next slide. Y afortunadamente para ahí, pues la Academia Nacional de Ciencias hizo un llamado para ofrecer subvenciones para proyectos que trabajaran en desarrollar infraestructura de datos, y IPUMS fue el único que recibió esta subvención entre los 64 solicitantes, y en el primer lanzamiento de datos se incluyeron 4 censos de Colombia y 4 de México. So IPUMS applied for a second grant to work on IPUMS Latin America.
And this was in large part because Celade had established a census archive where they housed census information data from all over the region. And that grant was a collaboration. It had a large subaward to work with Celade on harmonizing censuses from that archive. That was IPUM's Latin America. And here I'm showing a picture of Carmen Moreau, who we were fortunate enough to have some interactions with during workshops during this period. IPUM se aplicó para una segunda subvención para poder desarrollar el proyecto de IPUM Latin America. Y esto fue principalmente posible porque fue una alianza con CELADE que tenía información de censos a lo largo de toda la región y la subvención permitió empezar a hacer este trabajo de homologación de datos para los censos en Latinoamérica. Y en la foto tenemos a Carmen Miró, que Lara indicaba que fue afortunada de poder interactuar con ella en algunas de las actividades que hicimos en el pasado. So our organizations came together at that point, both for that first IPUMS grant and at this workshop where you see Avelio, president of IASI, celebrating the renewal of that Latin America grant of IPUMS. Y nuestras organizaciones se encontraron en este punto, encontraron un punto en común y por ejemplo acá tenemos un evento específico donde pueden ver al presidente del IASI, Evelio Fabroni, participando en esta actividad en que se celebraba la continuación con esta nueva subvención para la homologación de datos de América Latina. This is a really great photo of Evelio. And that's our crew at that workshop. Y una foto de los participantes. Yeah. So throughout the time that we've interacted with IASI, we have cooperated in attendance at the United Nations Statistical Commission. This enables IASI to continue their long-standing participation and advice to the United Nations Statistical Commission, and it allows IPUMS to continue to foster valuable partnerships between IPUMS and national statistical offices for data dissemination. Y a lo largo de este largo tiempo de interacción hemos trabajado en distintas actividades. Una muy importante es la participación en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en donde eso permitió, la alianza permitió a IASI continuar participando como líder en estadísticas oficiales en la región y a IPUMS a poder cultivar alianzas con los institutos nacionales de estadística asistentes. So during the transition between Robert McKay's retirement and Rodrigo and I and the rest of the IPUMS team, as that retirement happened, our primary collaboration had been through the UN events. But more recently, we've been collaborating with IASI, and in 2024, summer of 2024, at the IAOS meetings, we conducted a workshop related to census data production and microdata. In conjunction with that conference at Flaxo in Mexico, and Pedro Silva provided the official statistics perspective, and IPUMS provided information about access and use of census data. En este tiempo de transición entre la jubilación de nuestro embajador Bob McKay y el momento en que empezamos a trabajar con un equipo de diseminación que incluye a la doctora Cleveland, a mí y a otros miembros de IPUMS, una de las principales actividades era la participación en la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, pero recientemente hemos empezado a trabajar en otros frentes y, por ejemplo, tuvimos esta colaboración específica en un taller sobre producción censal y microdatos censales en donde Pedro Silva del IASI nos ofrecía una perspectiva sobre la producción de estadísticas oficiales y IPUMS ofrecía una perspectiva más
del punto de la diseminación de microdatos para la investigación. So we're grateful for the collaboration we have had with YASI. We look forward to a continuation of collaboration and thinking about new ways, perhaps limited in our funding and distance, but would like to have continued collaborations with YASI. We think we make a nice set of organizations. There's the academic side where YASI are the trainers and the data users. Our data users, our demographers, all of us benefit greatly from the production of official statistics. I think we can work together to help ensure that official statistics produces good data, uses sound statistical methods, and that the academic community make good use of those data. And we can all support statistical production by our colleagues working in official statistics. So we are open to continued thinking about collaborating. We acknowledge IASI's rich and long history of training most of the official statisticians in the region. So thankfully, we can move on and not have to do translation going forward. Y por supuesto, estamos muy agradecidos por la colaboración con el IASI y esperamos poder continuar esa colaboración hacia el futuro y creemos que juntos hacemos un muy buen conjunto de organizaciones en donde el IASI está más en el frente académico con métodos estadísticos, entrenamiento. IPUMS es más enfocado al acceso de datos y al análisis y trabajamos juntos con los CINE que hacen las estadísticas oficiales y producción de datos y creemos que podemos trabajar juntos para asegurar la producción de buenas estadísticas oficiales y permitir a que la comunidad académica use estos datos, apoyar a nuestros colegas que hacen toda la producción de estadísticas oficiales. Y creo que eso es todo. Yeah, gracias, Rodrigo, and everyone else. I will stop and give it to you now. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento de mi colega Lara Cleveland por la oportunidad de estar en la celebración del Día Panamericano de la Estadística. Hemos visto ahora un poco de la historia conjunta que tenemos con el IASI y bueno, yo les quería hablar más específicamente del proyecto IPUS. Y esta es la agenda que tenía con algunos temas para el día de hoy. Lo primero es vamos a empezar por una descripción de qué cosa es IPUMS, cuál es nuestra misión, quiénes usan los datos y se hace con los datos. En la segunda parte es más una perspectiva desde el punto de vista de la producción o procesamiento de datos, específicamente cómo realizamos la optimización de datos para la investigación y finalmente vamos a ver algunos detalles sobre algunas herramientas útiles para los usuarios que están disponibles en nuestro sistema de diseminación. Y estas son herramientas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo para mejorar la experiencia de los usuarios académicos y todas ellas para poder satisfacer necesidades específicas en la aplicación de los datos. Bueno, vamos a comenzar por una mirada general a IPUMS. Bueno, IPUMS es un conjunto de proyectos de infraestructura de datos. Todos estos proyectos forman parte de la Universidad de Minnesota y están específicamente en el Institute for Social Research and Data Innovation. Nuestras oficinas están en el campus de Minneapolis de la Universidad de Minnesota. Y el instituto no solamente alberga los proyectos de datos, sino también a un centro de población, a un centro que estudia el ciclo de vida y a un enclave para datos restringidos. Nuestros proyectos se financian en parte con subvenciones del gobierno federal de Estados Unidos y esto es lo que nos permite poder hacer difusión de los datos de forma totalmente gratuita, tanto para los usuarios registrados en IPUMS como para los institutos nacionales de estadística. La misión de IPUMS es poder facilitar investigaciones de alta calidad mediante la recopilación y distribución de microdatos de censos y encuestas de todo el mundo y con este fin trabajamos en nuestra actividad esencial, que es todo este tema de homologación de datos que permite el análisis comparativo en
el tiempo y en el espacio. Recientemente hemos celebrado 30 años en la difusión de datos para la comunidad académica mundial. La colección de IPUNS cuenta con 9 proyectos de infraestructura de datos. 3 de estos proyectos trabajan con datos internacionales de censos y encuestas. Bueno, yo les voy a hablar con más detalle del proyecto en el que trabajamos nosotros, que es el proyecto IPUNS International. Es un proyecto único en su tipo, ya que los datos que se difunden son gracias a acuerdos que se han suscrito individualmente con cada uno de los institutos nacionales de estadística. Y esto nos permite tener la mayor colección de microdatos censales del mundo, a la que todos los usuarios pueden acceder, como les mencionaba, de forma totalmente gratuita. Bueno, y esta es una imagen de nuestro portal de diseminación de datos. Aquí voy a mencionar que nuestra misión es recolectar, homologar y difundir muestras de microdatos de censos y encuestas de todo el mundo para ser usados en la investigación y la enseñanza. Nosotros lo que hacemos es facilitar el acceso para el uso de los datos para la comunidad académica. Y por supuesto, nuestro trabajo es únicamente posible gracias a la generosa participación de los institutos nacionales de estadística. Bueno, y esta es una mirada a la asociación que está representada en IPO. Actualmente tenemos acuerdos con institutos de estadística de 117 países. Se está difundiendo datos para 104 de ellos. En total son 656 archivos de datos que representan un 85% de la población mundial. En el mapa lo que ven los países en azul son aquellos para los cuales realizamos diseminación de datos actualmente. Los países en celeste o azul claro también estamos haciendo diseminación de datos, pero solamente son datos históricos. Y en verde son otros países con los cuales tenemos acuerdos de cooperación y para los cuales esperamos poder realizar diseminación de datos en el futuro. La mayoría de países han confiado más de un censo a IPUNS, por lo tanto la colección de datos permite no solamente hacer análisis comparativo entre diferentes países, sino también ver cambios a lo largo del tiempo. Y pueden notar también en el mapa que la región de las Américas tiene una alta representación en la colección en IPUNS. Y recientemente hemos incorporado también algunas encuestas de empleo para algunos países, además de las encuestas de hogares que ya existían. Y como mencionamos también previamente, IPUNS cuenta con diferentes proyectos de datos que interactúan con otros productores de datos como la DHS, MIX, PMA, y en general el propósito en todos estos casos es crear sistemas de acceso amigables e intuitivos. Y en ese sentido, IPUNS es una asociación internacional y de un lado tenemos los proyectos de datos en el Institute for Social Research and Data Innovation. IPUNS se asocia con los institutos nacionales de estadística de todo el mundo para poder preservar y proveer acceso a muestras censales. Nuestra misión es preservación y diseminación, y los CINE comparten una muestra de los censos, generalmente un 10% de la población, y nos permiten generosamente trabajar con los datos y permitir el acceso de los mismos a la comunidad académica. Y como parte de esta asociación con los CINE, hemos trabajado con los institutos de estadística en diferentes frentes. Muchos de estos esfuerzos están enmarcados en el intercambio específico de datos, tales como procesos de edición de datos para censos concretos o muestreo, pero también hemos estado involucrados en diferentes iniciativas para la preservación y archivamiento de datos, y en múltiples ocasiones hemos trabajado con institutos de estadística de diferentes países para poder recuperar y repatriar datos que estaban en peligro de perderse de forma definitiva. La foto que tenemos en la diapositiva es un ejemplo para el censo de Sudán de 1973. Lo que tenemos son las cintas magnéticas, como se había almacenado originalmente el censo y que estaban afectadas por el polvo en su lugar de almacenamiento. Y en casos como estos hemos colaborado para que se pueda hacer la limpieza de las cintas, para que se puedan digitalizar y luego se devuelve los datos en versión digital al Instituto de Estadística. Los usuarios de datos en IPUNS están en todo el mundo, y además de la investigación académica también se utilizan los datos para políticas públicas y otras aplicaciones como el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el 2005 contamos con más de 35.000 usuarios inscritos
nosotros revisamos individualmente todas las solicitudes de acceso y se requiere una afiliación institucional confiable y los usuarios además deben proveer una justificación adecuada para poder acceder a los microdatos. Y bueno, ven también una distribución de los usuarios según disciplina. Hay muchos economistas, además de demógrafos, sociólogos y un creciente número de otros campos, incluidos por ejemplo salud pública. Y en este mapa podemos ver a los usuarios de IPUNS excluyendo Estados Unidos según su país de residencia. Estados Unidos tiene una gran cantidad de usuarios y por eso se excluye intencionalmente del mapa. Y la idea principal es que, bueno, los usuarios de IPUNS están en todo el mundo y por supuesto estamos comprometidos a colaborar con los institutos de estadística para que los datos puedan ser accedidos también por la comunidad académica en cada uno de los países. Bueno, y los datos se utilizan para un sinnúmero de aplicación. Muchos artículos se terminan publicando en revistas científicas, cada vez más en el nivel mundial, no solamente en revistas en Estados Unidos, y los temas que se investigan son muy variados. Y aquí tienen algunos ejemplos. Y si están interesados, pueden revisar la bibliografía en línea para ver otras investigaciones que han sido posibles gracias al acceso a los datos de IPUNS. Y por supuesto, también hay interés en usar los datos para el desarrollo de políticas públicas. Son especialmente valiosos para, por ejemplo, analizar tendencias en la fertilidad, mortalidad, migración y otros procesos demográficos. Y también han tenido muchísimo valor, particularmente para poder realizar una medición más desagregada de algunos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como algunos ejemplos de aplicaciones en el frente de políticas, colaboramos en una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para poder medir al personal sanitario en distintos países en el mundo. También la Organización Internacional para las Migraciones hizo algunas evaluaciones iniciales sobre características de migrantes en el nivel mundial y también una colaboración que tuvo IPUNS con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y con ESRI para calcular indicadores relacionados a poblaciones más vulnerables en términos de la exposición y muerte por COVID-19. Bueno, en esta segunda parte de la presentación quería mostrarles un poco el trabajo que hacemos para poder optimizar los datos para la investigación. Los datos originales que recibimos y que procesamos se reciben en una gran variedad de formatos y si ustedes tuvieran que trabajar con estos datos de forma independiente, probablemente tendrían que pasar mucho tiempo simplemente poniendo todo en un mismo paquete estadístico. Y aquí tenemos algunos ejemplos referenciales para la variedad de formatos en que se reciben los datos. IPUNS hace un trabajo para estandarizar estos datos y que puedan ser usados más fácilmente por una audiencia académica. Y bueno, los datos son más fáciles de usar porque los recibimos en diferentes formatos y después todos se convierten a un formato estándar y los usuarios pueden pedir recibir los datos en SPSS, en Stata, en SAS o con un formato de CSV y también ofrecemos soporte para poder leer los datos en R. Y lo mismo ocurre con los libros de códigos. Los libros de códigos y otros metadatos se reciben en muy diferentes formatos, muchas veces en formatos que ni siquiera pueden ser leídos por un ordenador y para este trabajo nosotros creamos internamente un libro de códigos estándar que nos permite no solamente documentar las variables, las etiquetas, funciona como un libro de códigos normal, sino también nos permite hacer recodificaciones de datos y poder publicar los datos en nuestro sitio web. Y cuando los usuarios solicitan los datos, se genera un libro de códigos básico y también se puede acceder a un libro de códigos que sigue un estándar DDI. Los cuestionarios y otra documentación original también son producidos no solamente en diferentes formatos, sino también en diferentes idiomas y en muchas ocasiones tampoco susceptibles de ser leídos directamente por un ordenador. Nosotros ofrecemos acceso a los usuarios a los documentos en el formato original, en una versión PDF, así como también a una versión de texto sin ningún formato y en idioma inglés. Y esta información se utiliza para poder proporcionar documentación en el nivel de la variable, en la que se pueden conectar los códigos y las etiquetas de la variable junto con el cuestionario. Ustedes pueden ver las preguntas específicas que se usaron para levantar la información y con otra documentación personalizada que prepara el personal de IP. Y quería mostrarles con un poco más de detalle esta idea de la homologación de datos. Y
Bueno, la idea, el problema por al que responde este proceso de homologación de datos, tenemos datos que son incompatibles y necesitamos trabajar con estos datos. Entonces, la idea clave es que nosotros transferimos todos estos datos que son incompatibles a variables que tienen una estructura de códigos única y consistente para todos los datos, sin importar en qué año se recolectaron, en qué país. Los códigos cuentan además con una estructura de código jerárquica, vamos a ver en un momento, que nos permite también, además de la homologación, retener cierto nivel de detalle específico a ciertas muestras. Y todo este proceso de homologación de datos se complementa con texto comparativo. Nosotros escribimos el texto y ustedes, cuando ven la variable, pueden también conocer sobre potenciales incompatibilidades que no necesariamente se reflejan directamente en los datos. Bueno, y en esta diapositiva tenemos un poco cómo funciona el proceso de homologación. Empezamos con los códigos de entrada, que son las variables como fueron codificadas originalmente en el censo, y trabajamos con tablas de correspondencia. Vamos a ver un ejemplo en un momento que va a dejar esto bastante claro. Y en algunos casos, cuando se tienen que hacer recodificaciones más complejas, esta tabla de correspondencia puede estar acompañada de programación para trabajar con los datos. Obtenemos códigos de salida, que son estas variables homologadas con una estructura de códigos consistente, y todo esto se transfiere a un formato XML, se acompaña con una descripción de la variable y todo se sube al portal web de IPO. Y creo que con este ejemplo el proceso de homologación va a quedar bastante claro. Digamos que queremos trabajar con la variable de estado civil para 3 censos distintos, para Bangladesh 2011, México 70 y Kenia 1999, y es fácil de identificar que la estructura de códigos no solamente es incompatible, sino que se están recogiendo conceptos que no son equivalentes, como por ejemplo el detalle de los matrimonios civiles y religiosos en México o las uniones monógamas y polígamas en Kenia. Bueno, nuestro trabajo empieza por importar todos estos códigos originales a lo que les decía es esta tabla de correspondencia, y empezamos por alinear los conceptos que son equivalentes. Entonces, en la primera fila pueden ver para Bangladesh 2011 el código de Unmarried, México 70 el código Single y Kenia 1999 el código Never Married. Y a todos estos códigos de las variables originales se les asigna un código y una etiqueta consistente, que es el código 100 para las personas solteras. Este trabajo es un poco más complejo en el caso de las uniones, de los matrimonios o las uniones, por cuanto hay un mayor nivel de detalle y, como les decía, el enfoque es de esta estructura de código jerárquica, en la cual en el primer dígito distinguimos entre las personas solteras de las personas en uniones, eso en el código 1 y el código 2, y los dígitos adicionales recogen información adicional. El segundo dígito distingue entre los matrimonios formales y las uniones consensuales, y un tercer dígito hace distinciones entre los matrimonios, entre las uniones civiles, religiosas, monógamas y polígamas. Y hacemos un trabajo similar para las personas que están divorciadas, separadas o viudas, y terminamos con esta estructura de códigos homologados que preserva todo el nivel de detalle. Esta es la versión detallada de los códigos y que facilita la comparación intertemporal dentro de un mismo país o entre varios países en una región. Y los usuarios también tienen la opción de trabajar con códigos homologados generales que son ampliamente comparables en el espacio y en el tiempo, y es básicamente el primer dígito de la versión detallada. Como último aspecto de esta optimización de datos, quería simplemente mencionar brevemente sobre el sistema de extracto de datos. Una de las grandes ventajas del sistema de diseminación de datos es que ustedes pueden crear extractos de datos personalizados, en donde no tienen que descargar toda una base de datos, sino ustedes seleccionan las variables y muestras censales que son específicas de interés para el proyecto de investigación que está realizando, y tienen una serie de otras opciones para personalizar aún más los extractos de datos. Por ejemplo, cambiar los formatos a diferentes paquetes estadísticos, además de otras opciones. Y como última parte de mi presentación, quería hablarles un poco de algunas herramientas útiles para usuarios.
nosotros siempre tratamos de continuar desarrollando diferentes herramientas que mejoren la experiencia del usuario y que hagan posible diferentes aplicaciones de investigación. Esto va en la línea de lo que les mencionaba más temprano en la presentación sobre el desarrollo de sistemas de diseminación que sean amigables e intuitivos. Y solamente quería mostrarles algunos ejemplos de funcionalidades o herramientas que han sido creadas pensando en necesidades específicas de los usuarios que forman parte de la comunidad de AI. Y esto les va a dar una idea un poco más clara de cómo se pueden usar los datos para la investigación y la enseñanza. Y voy a hablar de 5 herramientas o recursos en particular. Primero les voy a mencionar muy rápidamente algunas variables que se construyen con código, enteramente con programación, que las construye el equipo de IPUNS y que son un aporte único a los datos. Lo segundo, vamos a hablar brevemente de interoperabilidad, algunas características de los datos que permiten usar los censos en IPUNS International, por ejemplo, con otras encuestas en IPUNS o agregar variables contextuales. Quería también simplemente mencionar el tabulador en línea. Es una herramienta que nos permite analizar la colección de IPUNS International sin tener que requerir un paquete estadístico ni descargar datos. Recientemente lanzamos un API, con lo cual ustedes pueden definir extractos de datos, descargar extractos de datos y directamente leer esos datos en R sin tener que pasar por el sistema de diseminación. Y por último, quería mencionar también las cuentas para la enseñanza, que son una forma mucho más fácil para poder interactuar con estudiantes en el contexto de una clase. Bueno, y empecemos con las variables construidas con código. Y voy a mencionar brevemente las variables pointers. Y lo que hacen estas variables son identificar a la persona dentro del hogar, que es la madre, el padre o la pareja de un miembro del hogar, y eso es siempre que sean corresidentes. Y lo que indica específicamente la variable es el número de la persona que corresponde al padre, por ejemplo. Y estos pointers, algunos censos incluyen preguntas respecto a, por ejemplo, cuál es el padre o la madre dentro del roster del hogar, pero estos pointers específicamente son variables que nosotros calculamos a partir de características observables de los miembros del hogar, como por ejemplo la relación con el jefe del hogar, el estado civil, la edad, el sexo, entre otras características. Y bueno, usamos un método consistente para poder calcular todos los pointers para todas las muestras, aunque ocasionalmente puede haber algunas diferencias en términos de la disponibilidad de los inputs, los insumos que se utilizan para crear estos pointers. Bueno, y este es un ejemplo que creo que va a ser bastante claro. Consideramos este hogar en donde tenemos a 6 personas con un jefe, la pareja del jefe, una tía y 3 hijos del jefe. Y si queremos encontrar cuál es el número de la pareja del hogar, vemos que el jefe indica que está casado, que tiene sexo masculino y que tiene 46 años. Y además encontramos en el mismo hogar a una persona que dice ser la pareja, que dice ser esposa del jefe, que indica estar casada, tiene sexo femenino y 44 años. Y en la medida que los dos indican consistentemente que están casados y que la relación del jefe del hogar sugiere que son, con el jefe del hogar sugiere que son pareja, entonces el pointer o el número de la pareja es el número 2 para el jefe del hogar y es el número 1 para la esposa del jefe. Y siguiendo esa misma idea, encontramos a 3 miembros del hogar que indican ser hijos del jefe, y además las edades de estas personas también confirman que es una inferencia razonable pensar que son hijos del jefe y de la esposa. Entonces cada uno de estos miembros del hogar recibe el número 2 como número de la madre y el número 1 como número del padre. Y nosotros, bueno, ese es un ejemplo de algunas de las variables que son construidas enteramente con código, pero ofrecemos otro grupo de variables que se crean completamente con programación. Por ejemplo, tenemos un grupo de variables que identifican cuál es el estatus de migrante de la persona, si es que cambió su lugar de residencia, si es que la persona está en el mismo municipio que estaba hace 5 años, si es que está en un municipio diferente, pero en la misma provincia que estaba hace 5 años, si cambió provincia en ese periodo de tiempo o si vivía antes en el extranjero. Todo esto se calcula con código. Y tenemos una serie de variables que, por ejemplo, analizan relaciones intrafamiliares,
hay una variable de tipología de hogares, identifica hogares unipersonales, uniones con o sin hijos, pero también otras características del hogar como el número de familias, número de hijos menores de 5 años, etcétera. Por supuesto, muchos usuarios utilizan los datos de IPUNS con otros datos. Y bueno, en la diapositiva tenemos algunos ejemplos de investigaciones que combinan microdatos censales, por ejemplo, con encuestas de empleo. Tenemos un par de ejemplos en la parte superior. O microdatos censales con datos raster. Tenemos también algunos ejemplos en la parte del medio. O puede ser microdatos censales con otras fuentes de datos auxiliar. Ahora, ¿qué cosa hacemos nosotros para poder facilitar este tipo de aplicaciones? Una de las grandes ventajas de los datos es que trabajamos para hacer que los datos tengan una geografía consistente. Y específicamente en este punto son estas variables crosswalk. Les mencionaba inicialmente que tenemos en IPUNS International los datos de los censos, pero también hay otros proyectos que trabajan con encuestas, por ejemplo, con la DHS, con Mixing, con PMA. Y si ustedes quieren combinar datos de la DHS con el censo o de Mix con el censo, ofrecemos geografía compatible. Entonces, en la parte del medio, ven en la tabla una variable de geografía que está replicada de la misma forma para las distintas fuentes de datos, de tal manera que ustedes, por ejemplo, pueden crear un indicador en el censo y después adjuntarlo a los datos de una encuesta y poder hacer el análisis conjunto para ambos. Y este es un ejemplo concreto. Tenemos datos sobre incidencia y prevención de la malaria, la DHS. Construimos un indicador y luego queremos llevar ese indicador para que sea una variable contextual en un análisis que estamos haciendo con el censo. En el caso de la DHS, los datos están georreferenciados con cierto nivel de ruido, y eso es lo que se representa con los círculos. Hay un poco más de ruido dependiendo si son áreas rurales o urbanas, y lo que se hace es calcular el indicador, lo ponemos en el mapa y luego ustedes pueden calcular la probabilidad de que cada uno de estos indicadores corresponda con una unidad geográfica específica. Entonces, el porcentaje de ese círculo que cae en esa unidad es lo que tenemos en la tabla, y ustedes pueden decidir si se asigna el indicador a la unidad geográfica en particular. Bueno, y también se puede combinar IPUNS con variables contextuales como datos climáticos, y tenemos algunos recursos en el sistema de diseminación para que sea mucho más fácil utilizar esa información. Ustedes pueden ir a Geography and GIS en el sistema de diseminación y luego ver a las variables contextuales geoespaciales. Esta es la información que tenemos disponible en este momento, y vamos a hablar específicamente de la información sobre precipitación. Y lo que tenemos en el sistema de diseminación son algunas de las fuentes de datos que se utilizan más comúnmente para medir la precipitación. Por supuesto, cada investigador debe hacer su propio trabajo independientemente para ver cuál es la fuente de datos más apropiada para la aplicación que quieren realizar. Pero en esta página tenemos un archivo de Jupyter Notebook y un script de Python que, por ejemplo, detalla cómo se puede traer los datos de CHIRPS, que es una de las fuentes que está citadas acá, para poder combinarlos con la geografía representada en IPUNS. Y por ejemplo, este es un ejemplo de datos contextuales que se pueden trabajar. Tenemos información sobre precipitación para ciertas fechas específicas y que tiene una ubicación específica. Podemos nosotros resumir esa información y sacar promedios para cada mes del año. Y estos promedios se pueden llevar para cierto nivel de geografía administrativa del país, y con esto nosotros podemos, por ejemplo, analizar cuál es el efecto de la exposición a la lluvia en este caso, o a otros fenómenos climáticos sobre algún outcome de interés que queremos analizar. Bueno, y algunas herramientas adicionales. Simplemente quería presentarles el tabulador de datos en línea. Ustedes lo pueden encontrar en Analyze Data Online, en el sistema de diseminación de datos, y este recurso les permite poder hacer ciertos análisis sin necesidad de contar con un paquete estadístico o siquiera descargar datos en su propio ordenador.
Sí se requiere ser un usuario inscrito porque van a acceder a los microdatos. Esto les permite luego iniciar sesión, les va a pedir iniciar sesión. Y el tabulador nos permite en la actualidad poder analizar un censo específico, todos los censos de un país o todos los censos de una región del mundo. Y si hacemos clic, vamos a entrar a esta interfase que es la apariencia del tabulador en línea y es básicamente como un paquete estadístico en su navegador de Internet. En este caso, el ejemplo es para la encuesta intercencial de México del 2015 y el tabulador en línea tiene un gran número de posibilidades para poder trabajar con los datos. Bueno, lo más básico, se pueden hacer tablas de tablas cruzadas, pero también se pueden hacer una serie de otros análisis estadísticos, como por ejemplo hacer comparación de medias, calcular correlaciones, estimar modelos de regresión, se puede incluir pesos dentro de los análisis y se puede incluso hacer recodificaciones directamente con el tabulador. Es una herramienta muy potente y facilita mucho el análisis de los datos. Y en el mismo tabulador, en la parte izquierda, tenemos una lista de variables disponible, pero si ya conocemos el nombre de las variables, simplemente se pueden escribir directamente en la interfase. En este caso, simplemente queremos obtener una tabla cruzada, por ejemplo, del estado civil con el sexo de la persona, y cuando corremos eso, obtenemos un resultado como el que tenemos en la pantalla. Y los colores son una forma de identificar las categorías que tienen mayor y menor respuesta según sexo. Y esta tabla incluso se puede descargar como un archivo CSV para poder trabajar, formatear los resultados para ponerlos en algún trabajo. Y mi penúltima herramienta aquí, también quería mencionarles que recientemente lanzamos un API para poder trabajar en EPUMS. Les confieso que yo antes de esto no sabía qué cosa era un API, entonces empezamos por lo más básico. API es un Application Programming Interface. Bueno, y la idea acá, una interfase es una forma de interactuar y esta forma de interactuar es una forma de interactuar con nuestro sistema de diseminación de datos usando código o programación. Entonces ustedes pueden pensar en el API como una forma de interactuar con el sistema de diseminación de DIPUMS usando código. Y entonces, ¿para qué queremos usar el API? Se puede definir y enviar un extracto de datos, no tienen que ir al sistema de diseminación, corren un comando en R y se puede crear estos extractos de datos, se puede verificar el estado del extracto si es que ya está disponible y pedir a nuestro software que nos avise cuando termine de crearse ese extracto de datos, se pueden descargar datos que ya se han completado, se puede acceder a información sobre extractos de datos con los que hemos trabajado. Y también una cosa que es muy importante y que no es posible en el sistema de diseminación, se puede compartir definiciones de extractos de datos, con lo cual si se está trabajando en un equipo de investigación, es mucho más fácil que otras personas puedan reproducir el extracto de datos específico. Y bueno, quizás nos estemos preguntando si eso es solamente una forma de hacer algo que ya puedo hacer en el portal web, entonces, ¿por qué deberíamos usar el API? Bueno, lo primero es que simplifica la descarga de datos usando código. Es muy fácil simplemente agregar muestras o variables a una línea de código y poder ejecutar esta línea de código sin tener que ir al portal de diseminación. Si nos olvidamos de algún detalle, es muy fácil de recrear este proceso y, bueno, por supuesto, siempre recomendamos ver la documentación disponible en línea, pero todo se puede hacer desde R. Y en segundo lugar, el API nos permite compartir extractos de una manera que aún no es posible en el portal web. Eso es lo que les decía antes. Estamos en un proyecto en equipo y se puede compartir estas definiciones de datos y además todas las investigaciones son mucho más fácilmente reproducibles. Y la última herramienta que quería mencionar, simplemente quería mostrar la opción para poder crear cuentas para un salón de clase. Esta es una herramienta pensada para poder facilitar el acceso a los datos y simplificar el proceso de inscripción para los estudiantes dentro del contexto de una clase. Entonces un instructor puede crear los extractos de datos para que luego sean compartidos a los estudiantes y que los estudiantes puedan acceder y descargar estos extractos de datos desde EPUMS. Esto de alguna manera trata de resolver el problema que puede ser un poco complejo hacer la inscripción
en el sistema de IPUS cuando uno es estudiante y esto nos permite hacer una aplicación específica en una clase. Los estudiantes también tienen la opción de crear sus propios extractos de datos y el instructor puede también guardar esos extractos de datos y hacer ciertas modificaciones de variables o muestras para que se pueda volver a usar estos mismos datos en el futuro en el mismo curso. Bueno, y esto es simplemente cómo proponemos una clase y este es el nivel de detalle que se requiere para poder crear una cuenta para la enseñanza y como ven incluye en la parte inferior el código que es el que se comparte con los estudiantes y que es el que van a poder usar para inscribirse. Algunos ejemplos de cursos que ya han usado esta funcionalidad que pueden ver que tienen una gran cantidad de disciplinas e instituciones alrededor del mundo. Y para cerrar, solamente quería dar esta idea. IPUNS añade valor a los datos y facilita el uso de los mismos datos para la comunidad académica. La diapositiva tiene algunas de estas diferentes formas en que IPUNS añade valor y de las que hemos conversado durante la charla del día de hoy. Bueno, y esperamos que tengan la oportunidad de interactuar con el portal de diseminación de IPUNS en un futuro en sus propios proyectos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara y Rodrigo. Para nosotros también es un honor que hayan compartido en este webinar del Día Panamericano de la Estadística sobre IPUMS. Realmente es un proyecto muy interesante y bueno, espero que podamos, los que estamos participando y los que luego vean este video, podamos utilizarlo. eh, Empezar a explotar todas las posibilidades que da esta gran base de datos, por llamarlo de una forma, no es solo una base de datos, pero bueno, por decirle todo este reservorio de información, que realmente es un trabajo impresionante. Me gustó mucho lo de las aplicaciones API, le digo yo. Realmente muy bueno, porque sí, es una forma de poder reproducir bien la misma baja de datos, el mismo proceso por diferentes usuarios que estén trabajando en equipo. Bueno, y se abren aquí las consultas. Si hay preguntas o consultas, por favor vayan indicándolo en el chat, así podemos ver el orden en el que se van presentando. Bueno, tenemos muchas gracias hasta ahora. Muchas gracias de Elvira Durán Rojas. ¿No hay preguntas? Bueno, esperamos que Bueno, eso indique que todo fue muy fue claro. muy claro, sí, es que realmente, bueno, desde mi opinión fue muy claro. Creo que ahora es necesario que uno utilice IPUNS para, ahí seguramente van a surgir dudas, pero creo que fue muy claro. Ahí, bueno, también dice Clive que ha sido una excelente presentación, escuché mucho más de lo que sabía de IPUNS. Y si puedo hablar, si me Sí, escuchan, por supuesto, sí. hace mucho que tengo contacto a través de Evelio. Parte de la historia que contó Lara, la vivía, aunque no estaba al lado, pero la vivía. Entonces iba viendo ese crecimiento y cómo fueron incorporando las relaciones. Lo veo desde el IAS y lo veo desde las oficinas nacionales de estadística, pero ahora me encontré con muchísimo más. Así que realmente no hay preguntas. A este momento hay mucho para volver a entrar, para volver a mirar y creo que es un proyecto que se va a ir valorando con el tiempo, se va a ir valorando muchísimo más, porque hace falta armonizar, sumar y esa es una tarea que desde las primeras pantallas donde se veían diferencias enormes que había en cada país, cada uno hacía su producción para sí mismo, pero el poder comparar al mundo, hay muchas más herramientas en este momento, la tecnología avanzó, pero el dato se sigue captando igual. Entonces, esa tarea de tomar el dato y hacer estas primeras maravillas que he encontrado, realmente los felicito y los estimulo a que sigan así, que hay mucho por delante, el mundo está cambiando mucho. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Creo que en estas épocas en que se habla tanto de datos abiertos y de poder permitir más acceso a los datos para diferentes aplicaciones y usos, creo que es muy relevante la misión que cumple el proyecto en términos de la democratización en el acceso a datos de microdatos y encuestas específicamente para la investigación y para la enseñanza. Muchísimas gracias. Y yo la verdad también he aprendido mucho en la parte de la presentación
de la visión histórica de cómo hemos estado trabajando con el IASI a lo largo del tiempo. Y bueno, también vi una pregunta de si podíamos compartir la página del proyecto, que justo la acabo de compartir por el chat. Y luego hay otra pregunta de cómo se está utilizando las herramientas de inteligencia artificial como un proceso, bueno, de encima, no sé cómo traducirlo, para una estadística, para producción de estadísticas, o sea, una versión propia. Sí, voy a primero también compartir con Lara. Lara, I'm sure you will have some thoughts about it. How is artificial intelligence being used? Well, not necessarily being used right now, but where are we thinking about the future? Bueno, y simplemente voy a mencionar algo y luego le paso la palabra a Lara, que, bueno, estamos pensando incorporar algunos de estos procesos en el futuro. Se trabaja mucho con esto de homologación de datos y tenemos distintos procesos que probablemente se podrían beneficiar de algún tipo de automatización. Y creo que eso es parte de la visión a futuro a la que podríamos ir yendo. Lara, I don't know if you want to share some words about AI. Oh my goodness. It's not directly statistics, but we know that we have now created a very large repository of harmonization recodes, basically. We undertake that through structured metadata. So we've started to think about how we might make those metadata available as machine operable training data for harmonization. And we know that that's very error prone. So we think that if we're involved, we can help create good tools because we think people are going to do that anyway. And so that's one thought. Maybe I should stop there. Sí, y bueno, voy a darles algunas ideas sobre eso. Bueno, nosotros estamos conscientes de que se ha trabajado con muchos censos y muchas encuestas a lo largo del tiempo, y eso, y tenemos todas estas, un sinnúmero de tablas de correspondencia como las que mostraba en la diapositiva. Entonces, todo eso produce un gran repositorio de recodificaciones para poder alcanzar esta homologación de datos, y que hemos estado pensando en poner esto disponible para que se pueda utilizar como datos de entrenamiento, como training data, para poder, digamos, replicar algún proceso de homologación en el futuro. Y bueno, estamos conscientes de que esto puede tener algunos errores, y por eso justamente queremos empezar a hacer este testeo para ver cómo podemos contribuir a ese proceso. I guess to that end, we're talking to and working with a little bit some of the metadata standard setting organizations, DDI, and then Official Statistics uses SDMX for aggregate statistics. But I think we're still a long way from being able to just read any old microdata file and, have AI process the indicator. But I do think that's what people want to be able to do eventually. Y en el contexto de este proceso estamos colaborando con algunas de las organizaciones que establecen algunos de los estándares en la creación de metadatos, como DDI y SDMX, pero creemos que todavía estamos bastante lejos de simplemente una situación en donde le pedimos a una inteligencia artificial que realice algunas de estas recodificaciones o cálculo de indicadores. I don't know if you had more thoughts. I'm sure there are many other things. If they're thinking about something in particular, it'd be really curious to know what kinds of thoughts others have. Yeah, I just mentioned that, maybe, that's something for the future. Yeah. That, using applications of artificial intelligence to do some kind of harmonization process. But, yes, it's in the distant future, I guess. I think if the person asking the question, Hermison, Bruno, if they have some ideas about what they think is possible, we're kind of interested in paying attention. Sí, si tienen algunas ideas para compartir en términos de lo que creen que sea posible, estamos abiertos a escuchar ideas en ese sentido, si las quieren compartir. Boa noite a todos. ¿Me entiende? ¿Me Buenas escucha? noches. ¿Escucha? Sí, se escucha.
A ideia da pergunta é, aqui no Brasil, faço doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul, em Educação e Estatística, e se tem muito utilizado a ferramenta da inteligência artificial. Por outro lado, há uma proibição do uso de celular na sala de aula. Essa foi mais a ideia da pergunta de usar a inteligência artificial, era para saber dessa experiência, como é que está se utilizando em outros países para o ensino de uma estatística crítica para a cidadania, que o estudante ele possa ter uma leitura de mundo. Sí, bueno, yo creo que en ese término de cómo se está usando en otros países este tipo de aplicaciones, bueno, en el momento no estamos trabajando todavía con inteligencia artificial, pero esperamos que podamos ir en esa dirección en el futuro. Ah, tá, obrigado, obrigado. No veo nuevas preguntas. Bueno, les vuelvo a agradecer. Realmente muy buena la exposición y bueno, nos abrieron a un mundo en el cual debemos entrar más para poder tal vez hacer más consultas y a pesar de aprovechar toda la información que tenemos ahí. Muchas gracias por compartirlo con Eliasi en esta webinar. Para terminar, le pediría al profesor Evelio Fabroni, que es el director ejecutivo del IASI, si quiere comentarnos sobre el Día Panamericano de la Estadística y sobre la creación del IASI, ¿no? Evelio, ¿me escucha? Bueno, creo que tiene algún problema de comunicación. Si puede reconectarse, seguramente será mejor la presentación de Evelio, pero bueno, voy a hacer una breve síntesis eh, de cómo se formó el IASI y por qué el 12 de mayo es el Día Panamericano de la Estadística. En 1939, el ISI había programado una sesión en Washington, D.C., pero se debió suspender a causa de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le confió entonces a la comisión que estaba encargada de organizar esta sesión, que organizara una sesión estadística en el octavo Congreso Científico Americano, que se celebraría del 10 al 18 de mayo de 1940. A este congreso asistieron varios miembros del IESI, del ISI, que es el Instituto Internacional de Estadística, con quienes Evelio, ¿está escuchando? Lo vi moverse, pensé que recobró la transmisión. Bueno, sigo y cualquier cosa Evelio después se conecta. Entonces, como les estaba diciendo, en esta sesión estadística del octavo Congreso Científico Americano, asistieron varios miembros del Instituto Internacional de Estadística, con quienes se consultó sobre la forma en cómo se podría realizar en la región la colaboración profesional que no le era posible al ISI a nivel mundial. Y no sé si Evelio está escuchando y quiere seguir él. Sí, yo creo que puedo hacer un resumen histórico. Mucho mejor que el que estoy haciendo. Sí. Bueno, Muchas gracias, Evelio. desde mucho tiempo atrás, el Instituto Internacional de Estadística, el ISI, ha organizado lo que llamaban anteriormente sesiones de estadística y que hoy día son los Congresos Mundiales de Estadística. Para el caso de la 22ª sesión, se había pensado organizar esto en la ciudad de Washington, D.C., en el año 1939. Pero resulta que justamente en el 1930 se inició la Segunda Guerra Mundial y hubo que cancelar la convocatoria de esta sesión del ISI. Sin embargo, miembros del ISI de esta región encontraron que se podía buscar alguna forma de reunirse y se logró que el octavo Congreso de los Estados Unidos, el Congreso Científico, se realizaría en 1940 y se logró que se destinaran algunos recursos de la organización de la sesión cancelada del ISI para realizar una sesión especial en estadística dentro del Congreso Científico
de octavo de los Estados Unidos. En esa ocasión se reunieron unos cuantos miembros titulares del ICI en esta instancia, miembros de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina y posiblemente alguno de Brasil. Y entonces se reunieron para considerar la trágica situación desde el punto de vista de la estadística internacional como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y pensaron la posibilidad de organizar alguna edad transitoria que pudiese mantener actividades estadísticas para la región del continente americano. En ese caso, se reunieron reuniones de trabajo los miembros del ICI que estaban asistiendo al Congreso científico, decidieron crear un instituto interamericano de estadística. La creación formal se concretó el día 12 de mayo de 1940. El IASI, así se llamó la nueva entidad al nivel de esta región, rápidamente se, se dedicó a muchas actividades, entre ellas la promoción del censo a nivel de los países, de los censos de población y vivienda en los países de la región, consiguiendo crear una entidad que se llamó el Censo de las Américas para el año 1950 y alrededores. Se inició la publicación de una revista científica que se llamó Estadística y que comenzó en 1943. Se hicieron una cantidad de actividades de capacitación para personal estadístico de los países de la región y finalmente se logró un acuerdo muy importante con la Organización de los Estados Americanos a partir de 1950 y en ese acuerdo se establecieron actividades promocionadas por el IASI. Por ejemplo, el IASI realizó un primer Congreso Interamericano de Estadística en Washington en el año 1943 y se hizo una segunda versión en el 1950 en Bogotá, pero estas actividades fueron tomadas después en forma colectiva por la OEA con apoyo del IASI a partir de los años 50 y se creó un mecanismo de mejoramiento de las estadísticas oficiales y una cosa importante fueron las conferencias, pero en el caso de la sexta conferencia interamericana de estadística organizada por la OEA con el apoyo del IASI y realizada en Chile, en Santiago de Chile, se consideró que era importante promover el desarrollo de la estadística a través de un elemento de impulso que sería la creación de un Día Panamericano de la Estadística y se escogió en esa el día 12 de mayo de cada año en honor al recuerdo de que esa fue la fecha en que se creó el IASI. Esta recomendación para los países de crear el Día Panamericano de la Estadística el día 12 de mayo se reiteró en la séptima conferencia realizada
en República Dominicana varios años después, en el 1957, fue puesta en evidencia con la declaración del Día Nacional de la Estadística el día 12 de mayo en varios países de la región. El IASI ha considerado interesante poder hacer el recuerdo de esta recomendación de un organismo internacional ajeno, el de la OEA, para que se celebren actividades de promoción hacia el día 12 de junio, perdón, 12 de mayo de cada año o fecha próxima, cosa que se está en esta oportunidad realizando este webinar que lo organiza el propio IASI con la colaboración de entidades vinculadas a su labor internacional, en este caso con un socio de lujo que es IPUMS, a quien le estamos agradeciendo enormemente la oportunidad de usar esta fecha de promoción para dar a conocer las actividades tan importantes que están realizando en áreas de importancia para la estadística a nivel de, en este caso, de los censos de población. Muchas gracias por toda la colaboración de los participantes en esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Evelio. Y por supuesto, muchas gracias, Lara y Rodrigo. Bueno, y damos por finalizado este primer webinar del 2025. Buenas noches para todos y muchas gracias por la Noches. participación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. It was a pleasure. Thank you. Thank you very much. Yeah. Bye bye.